Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Más allá del aula de la Coordinación de Formación Permanente de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. En este episodio vamos a tratar el tema que hemos estado evaluando dentro de nuestra universidad, que es la deserción estudiantil. Y que de acuerdo a los estudios que hemos realizado a través de los departamentos, especialmente matemática, física, química y biología, es decir, de las ciencias fundamentales, se ha identificado que están muy asociados a las escasas competencias en los temas o en la formación de matemática, física y estas ciencias fundamentales. Y para esto hemos invitado al doctor Gilberto Paredes, quien es el jefe del Departamento de Matemática y Física de nuestra universidad y que además ha estado durante toda su trayectoria académica en nuestra universidad estudiando precisamente este tema. Y como le hemos transmitido en reiteradas ocasiones en nuestros episodios, queremos ser una ventana para la formación, para la educación, para el aprendizaje mutuo de ustedes y por supuesto de nosotros. Y por eso nuestros podcasts se enfocan en la solución. Muchas gracias, doctor Gilberto Paredes, por aceptar la invitación a este programa. Sea bienvenido y queremos hacer la primera reflexión y que nos ayude a entender cuál es ese problema que tenemos con nuestros estudiantes que ingresan en los estudios universitarios con respecto a estos temas de las ciencias fundamentales. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el tamaño de este problema? ¿Cómo impacta esto a nuestros estudiantes? ¿Cómo impacta a la familia? ¿Y cómo está impactando, por supuesto, a tanto la sociedad y la economía de nuestros países? Gracias, César, esta oportunidad. Y mira, respecto a lo que tú mencionas y me hace la pregunta, ¿no? La realidad que estamos viviendo y que tenemos acá en esta universidad, pues, es que hay pocos, cierto interés entre los estudiantes que estamos recibiendo y compromiso, ¿bien? Por una parte, ¿no? Pero también ellos manifiestan, o se ha observado, ¿no? Este, la carencia o debilidades de formación, específicamente en áreas como las matemáticas, específicamente las matemáticas, que es el pilar prácticamente de todas las ciencias fundamentales, ¿no? De cierta forma, ¿no? Y obviamente los muchachos están mostrando bastantes deficiencias en contenidos. Deficiencias que de repente pueden tener su origen en la mala preparación que tuvieron en la formación de primaria y secundaria, ¿no? Pero también se debe a que tampoco los muchachos están como que comprometidos, ¿no? Falta también motivarlos de temprana edad al estudio de estas disciplinas, ¿no? Entonces, por un lado, que es verdad, el sistema educativo venezolano, pues a nivel de primaria y secundaria, pues no está cumpliendo de cierta forma lo que uno esperaría que se dé a ese nivel, ¿no? Y justamente cuando el muchacho llega a la etapa ya universitaria, pues todo eso se empieza a reflejar acá. Pero en gran parte, como te digo, también se debe a esa falta de compromiso desde el muchacho hacia el estudio de estas ciencias como la matemática, ¿no? Específicamente, ¿no? Profesor, ¿y usted cree que esa falta de compromiso, de dónde viene realmente? O sea, ¿es producto de forma natural
de ese estudiante o es que precisamente por ser un estudiante de lo que hemos llamado la generación digital, quizás no ha tenido un proceso de formación que coincida con su forma de pensar, con esas, digamos, habilidades digitales que tienen? ¿Existirá de alguna manera una posibilidad de desarrollar metodologías de parte de la educación primaria, formal, diversificada, o quizás desde la universidad, para de repente resolver esa situación? Ujú. Sí, en parte, mira, la educación que estamos recibiendo, la actual, ¿sí? Está muy arraigada, ¿no? A lo tradicional, ¿no? En el caso de la enseñanza de las disciplinas como de las ciencias fundamentales, eh, ya sea matemática, física, química, biología, todavía se sigue abordando, aun cuando estamos en la época tecnológica, todavía se sigue abordando con metodologías que son de las tradicionales. Esa que uno dice tradicional, aquella que no implementaban esto, no usaban recursos tecnológicos, ¿sí? Me refiero sobre todo a la clase de manera expositiva del profesor, porque era lo único que había en ese momento, no tenía el apoyo de sistemas como computadora, bueno, sistemas que pueda proyectar videos, etcétera, ¿ven? Entonces también estamos pasando por eso, una enseñanza enfocada, una metodología tradicional con unos jóvenes que están muy al día con la tecnología. Entonces necesitamos implementar, ayudarnos, apoyarnos más de la tecnología para la enseñanza de estas disciplinas. Con esa tecnología podemos motivar y podemos llegar más allá de lo que pudiese llegar los métodos tradicionales. Entonces, sí, como lo mencionaba, realmente necesitamos no modificar, pero sí actualizar, ¿sí? Actualizar las metodologías de enseñanza en todos los niveles, inclusive dentro de la misma universidad. Ustedes en el departamento, en las diferentes reuniones que hemos tenido, pues me han mostrado diferentes filosofías que han estado estudiando y probando inclusive para atacar precisamente este tipo de problemas. Coméntenos desde la conductista hasta las filosofías que ustedes han estado planteando para, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes que ingresan a la universidad. Mira, nosotros ahorita en el departamento y lo estamos tratando de llevar, ¿no? A los niveles iniciales de formación. Ya el departamento de matemática, pues recibimos una población de estudiantes eh, de secundaria. Lo sabemos las debilidades que existen allá. Entonces nosotros lo que queremos ir más allá, bueno, pues no quedarnos en la universidad, sino ir a donde se está originando el problema. Ya como lo había mencionado anteriormente, pues hay metodologías que tenemos que empezar a actualizar, incorporar otras que realmente pues han mostrado resultados muy buenos, ¿no? Entre ellos, ahorita el departamento está adoptando para llevar esta actualización tanto a primaria como secundaria, inclusive dentro de nuestra misma universidad, pues la filosofía de Narbe, ¿no? Una que tiene su metodología ¿Qué del constructivista? que es construccionista, ¿no? Construccionista, ¿no? Y nos estamos apoyando también en STEAM, ¿no? Esa es toda esa la tecnología que involucra, ¿no? Todo ese La integración conocimiento de ciencia, de tecnología, ciencia, ingeniería y matemática. exactamente. Y lo estamos ya como con una tercera metodología que es bastante, no es tan nueva, ¿sí? Pero que va a aprovechar sobre todo lo que es la metodología STEAM y junto con la metodología de Nardo, ¿bien? Y me refiero a un método conocido como el método Feynman. Eh, el método Feynman consiste en lo siguiente, ¿no? Tratar de explicar, ¿sí? Con palabras muy sencillas temas que puede manejado desde un punto de vista muy complejo. Por ejemplo, cómo enseñarle, cómo explicar lo que es por decir algo, la mecánica cuántica, ¿sí? Cómo explicar lo que son los sistemas lineales, lo que es el caos,
¿sí? Y uno escucha esas palabras y uno las relaciona, mira, eso es bastante complejo entenderlo, ¿no? Bueno, con la filosofía, con el método Feynman, lo que se busca es tratar de dar a conocer o explicar esos temas, pero de la manera más sencilla. Como aun cuando yo tengo frente de mí a un profesional, ya sea ingeniero o tecnólogo, diseñador o de formación a nivel de licenciatura, yo le voy a explicar estos temas, ¿no? Como si se lo estuviese explicando a un niño, ¿sí? De 3, 4, 5 años. He oído en las reuniones que he posterido, no sé si quizás lo he interpretado mal, que este método precisamente tampoco se basa en una de sus vertientes, es aprender enseñando. Aprender a enseñar. Porque, mira, porque a veces uno, Y en la práctica, ¿qué sería eso, profesor? Aprender enseñando. mira, primero, cuando nos enfocamos en el método Feynman, ¿sí? Uno, hay que diseñar lo que se va a exponer, lo que se va a explicar, ¿no? Y buscar las palabras más sencillas, menos técnicas posible. Y por supuesto, eso también nos va a llevar a apoyarnos con algunos recursos tecnológicos, porque lo que queremos es llegar a la persona y queremos explicárselo de la manera más sencilla. Pero para explicar algo complejo, como temas que te mencionaba, ya sea de la mecánica cuántica, ya sea de la física moderna, cualquier tema de estos que son bastante complejos. Y desde el punto de vista de las mismas matemáticas, hay muchos aspectos bastante complejos de teoremas, eso tan difícil de entender, ¿sí? Por su formalismo, ¿sí? Bueno, el método Feynman lo aborda con su metodología, diseñando o expresando esa información de la manera más sencilla posible. Implica eso, que hay que sentarse, hay que organizar la información y sobre todo entenderla, que la persona que va a exponer eso la entienda, porque a veces lo que se hace es repetir con palabras tan complejas que ni la misma persona que está exponiendo la está entendiendo, ¿no? Profe, yo entiendo entonces que, a ver si estoy errado, en que una de, quizás, lo primero sería convertir el estudiante en sujeto y no en objeto del proceso de secta. Y si lo entiendo, entonces, si el estudiante es sujeto de este proceso, una de las metodologías pedagógicas sería, como usted menciona, darle, por ejemplo, un tema a un estudiante para que él se lo explique al resto de la clase. Exactamente, exactamente. Primero, el profesor expone el tema porque está usando esa metodología, ¿no? Y luego el estudiante lo va a reproducir, ¿sí? Con ese mismo lenguaje, ¿sí? Sencillo, pero aclarando y respondiendo y explicando ese fenómeno o ese tema en particular. Que eso es lo que se busca. Y como decías tú, el estudiante pasa de ser un elemento pasivo a ser un elemento activo, a ser protagonista, a ser protagonista y el que está construyendo su propio conocimiento. El estudiante con esta metodología, de la forma como nosotros estamos enfocando y que queremos llegar a todos los niveles, es de cierta manera que ya el estudiante deje de ser un elemento pasivo, ¿eh? Y que él entienda desde temprana edad que es su responsabilidad en construir el conocimiento. Nosotros como profesores somos meros guías en ello, ¿ve? Y es el estudiante el responsable de construir ese conocimiento. Entonces, esta filosofía o este método, ¿no? El método Feynman, pues busca incorporarlo y que sea protagonista de ese conocimiento que él va a construir. Profe, lo interesante es que no es novedoso, ¿no? De acuerdo a lo que nos menciona, pero se ve un tópico. ¿Usted cree que es un tópico implementar un proceso pedagógico, educativo, desde esa metodología o realmente es viable? No es viable, no, no, por supuesto es viable. Lo que pasa es que tenemos que empezar a romper paradigmas y sobre todo esas metodologías donde el estudiante pues se sienta en el aula y el profesor es el expositor. ¿Ve? Entonces el proceso con la manera tradicional prácticamente es unidireccional, ¿no? Donde el profesor transmite el conocimiento y el estudiante se convierte en un receptor y no interactúa, ¿no? Este método, que no es novedoso, no tiene bastante tiempo, ¿no?
Lo que pasa es que no le hemos sacado el provecho realmente, ¿no? Ahora, viendo la situación que está atravesando la educación, sobre todo la venezolana, pues entonces nos hace reflexionar y empezar a buscar todas esas metodologías que han dado buenos resultados. Y el método Feynman, como te digo, involucra, ya bastante probado y realmente pues logramos lo que nosotros queremos, que es de la educación unidireccional a que sea bidireccional, del sujeto pasivo al sujeto activo, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Este método realmente busca eso y se logra, se puede lograr. Bueno, pues fíjese que la conversación inició comentándonos usted que uno de los problemas es que el estudiante no tiene esa motivación, o ustedes no le detectan esa motivación. ¿No será que este método, precisamente, al convertir al estudiante en un sujeto activo de su mismo proceso, le sume una responsabilidad que además le genere la motivación y el entusiasmo que él necesita precisamente para desarrollar estos contenidos de matemática y física? Sí, fíjate cómo lo ve usted para cerrar este hilo de Mira, este tema del problema. Mira, realmente aquí también tenemos muchachos muy capaces, ¿no? Realmente uno, el aula consigue muchachos. Quizás la generación digital a lo mejor se aburre y no está interesada porque no lo están tomando en serio. Sí, sí, porque te digo, seguimos con la práctica del método tradicional. El profesor es positivo y el estudiante es receptor, ¿ves? Seguimos todavía con esa forma de enseñar. Por eso que, aunque no estamos revolucionando realmente, porque estamos aplicando métodos, filosofía que ya se conoce desde hace tiempo, sencillamente que no la hemos puesto en práctica, ¿ves? Y aquí hay un elemento importante que tú mencionas, que es el elemento motivador. Realmente nosotros, el papel del profesor, del guía, ¿no? Realmente, porque ese es el término mejor, es el guía, debe ser una persona que busque motivar al estudiante. Cuando hable de ciertos temas, tiene que abordarlos de la manera más sencilla. Por eso que el método Feynman, ¿ve? Nuevamente, porque algunos, pues, el caso sobre todo de las ciencias, ¿no? Las ciencias, te voy a mencionar el área mía, que es la parte física, ¿no? Mira, hay muchos estereotipos, ¿no? Tenemos también que romper estereotipos. ¿A qué me refiero? La persona que estudia ciencia, ya sea matemática, ya sea física, ya sea química, pues el estereotipo nos lleva a la persona un poquito desaliñada. Sí, desaliñada en su forma de vestir, con la bata toda manchada, ¿sí? Entonces, quizá ese estereotipo influye porque un muchacho de esta época, ¿no? De este siglo, pues dice, mira, realmente se ve que esa ciencia como que está reservada para el estudio de ciertos personajes, cuando eso no es cierto, son estereotipos que tenemos que ir rompiendo. Ahora, los científicos, sí, jóvenes, ¿no? Son jóvenes, tenemos grandes aportes, ¿no? Que se están dando y son logrados por muchachos, digo muchachos, ¿no? Jóvenes de 22, 23 años y mira, con una personalidad que no tiene nada que ver con ese estereotipo, ¿no? Y hay algo importante acá también, ¿no? Que lo que puede estar pasando ahorita de ese rechazo, ¿no? Porque también lo estamos viendo al estudio de estas disciplinas, de las disciplinas fundamentales, es la manera como esa disciplina se le presentaron a ese joven, ¿ve? Si se la presentaron de esta forma con estereotipos, si se la presentaron con las metodologías no apropiadas, pues eso ya empieza a crear en él una barrera. Por eso que es importante que vayamos a la raíz, no, nos fijemos más ahora la etapa primaria, en la etapa secundaria, exactamente, para decirles, mira, estos temas y decir a estos profesores que muchos no conocen esta disciplina y las quieren mostrar como estereotipos y y decirle, mira, esta disciplina son muy sencillas, todos nosotros tenemos capacidades de aprenderla. Lo que pasa es que tenemos que buscar el método apropiado y la persona idónea que muestre esas disciplinas como fascinante, interesante y fácil de aprender. Yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando de mi curso de ingeniería, yo le digo, mira, yo estudié física, porque era la más sencilla, ¿no? Realmente ustedes estudian la más compleja que es la ingeniería.
Si ellos la ven y dicen: "No, pero la ingeniería es fácil, o sea que la física era conmigo". No, no, no. Toda disciplina es fácil, todo depende cómo la persona que te la muestre con los mejores métodos de abordaje para que cree confianza y de alguna manera ese enganche para estudiarlas, ¿ves? Correcto. Profe, vamos a la solución. Y ustedes en el departamento han identificado cuáles son los temas básicos, fundamentales, necesarios para que el estudiante que ingresa a la universidad por lo menos tenga la oportunidad de que después en su proceso de formación de 5, 6 o los años que esté en la universidad pueda lograr con éxito la carrera que está realizando. ¿Cuáles son esos contenidos, por lo menos, profe, en matemáticas? Hablemos de matemáticas. Bueno, matemática específicamente, la parte fundamental, el cimiento, de repente hay varios, como decir, varios niveles de ese cimiento, un poquito, alto, ¿no? ¿Sí? Este, es la aritmética, fundamental, fundamental. Y ya en un segundo cimiento, ¿sí? ¿Qué implica la aritmética? La aritmética es la parte de la matemática que se involucra con el estudio de la parte de los números, de los números. Y cuando me refiero a que el joven, ¿sí? Tenga conocimientos sólidos en aritmética, me refiero sobre todo a las propiedades de los números, Ok. y las operaciones con esos números. Eso es fundamental. Un estudiante que entienda sobre las propiedades y sobre las operaciones de los números es un estudiante que ya puede pasar al siguiente nivel que lo necesitamos y que es importante que lo conozca, que es el álgebra, para luego terminar en un área fundamental que es la geometría. Un estudiante con dominio de la aritmética, ¿sí? Con dominio del álgebra y con el dominio de la geometría, es un estudiante que va a tener éxito en cualquiera de las áreas de las matemáticas y sobre todo en cualquiera de las áreas donde las matemáticas se apliquen. Profe, ¿qué nivel de hermética, álgebra y geometría, qué nivel, a qué profundidad sería necesario, no suficiente, porque no resolveríamos una deficiencia de quizás de 10 años de estudio, pues, de estudio inicial, pero con qué profundidad debería el estudiante conocer la aritmética, el álgebra y la geometría para tener éxito en su carrera universitaria? Mira, estamos claros que tenemos que darle los fundamentos a esos jóvenes. Y esos fundamentos hay que irlo poco a poco robusteciendo. Bien, entonces empezamos con un curso muy básico. Discúlpeme que lo interrumpa, porque además quiero que nos refuerce. Ajá. Si intentamos resolver el problema, que creo que eso es lo que nos iba a comentar, de una sola vez, podemos estar fallando. Sí, porque ese es uno de los errores que se está cometiendo, tratar de resolver este problema que tiene muchas aristas y es muy amplio, resolverlo bueno, de una sola vez, pues, pensando que con un curso de unas 20 horas, ya resolvemos el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería hacer? Hay que irlo dividiendo en niveles. Ok. Entonces, el curso de aritmética empieza con lo más básico, conociendo el conjunto numérico, desde cuáles son los números naturales, ¿sí? Los números enteros, los números racionales, los números irracionales. ¿Ves? Conociendo, partimos de ahí, de lo más básico. Y luego ir trabajando sobre las propiedades que se presenten en cada uno de estos conjuntos. Eso sería hasta un segundo curso. ¿Ves? Ya cuando hablemos de las operaciones, sea suma, resta, multiplicación y división, ya sería otro curso, ¿no? Y luego lo podemos combinar con distintas operaciones, entre ellas la parte de potenciación, ¿sí? Es importantísimo, pero yo no puedo hablar de potenciación hasta que no conozca el conjunto numérico, hasta que no conozca el, ah, todos los números que voy a usar en potenciación, a qué conjunto pertenece, porque dependiendo del conjunto que pertenezca, pues van a aparecer propiedades. Por eso es que es muy importante ir poco a poco en cada nivel reforzando tanto las propiedades como la operación de los números. Y luego ir al otro nivel que es el álgebra.
muy importante. Y con la misma metodología. Y con la misma metodología, Escalando. escalando poco a poco. Por eso que en los cursos que estamos diseñando del Departamento de Matemática, colaboración o alianza con formación permanente de Canasto de Extensión, pues estábamos diseñando no cursos tan largos, cursos de 12 horas, con temas muy específicos. Hay un primer curso que ya se diseñó, que es el conjunto numérico, 12 horas, ¿ok? Abordado con la metodología que mencionamos, de STEAM, de Feynman, con la filosofía de Narbe, ¿sí? 12 horas, donde solamente vamos a trabajar o a abordar lo que se refiere a la parte de conjuntos numéricos. Y ya otro segundo curso, pues ya hablaremos de la parte de potenciación, trabajando con números, ya otro tercer curso con la parte de logaritmos, ¿sí? Puedo decir, y así poco a poco, ¿ve? Pero, ¿por qué 12 horas? Porque nos va a permitir que el estudiante pueda madurar toda esa parte, ¿no? Pues cuando se tiene mucho tiempo, el estudiante pues no logra lo que uno espera. Por eso queremos cursos cortos, queremos que llevarlos poco a poco y sobre todo enseñando fundamentos, lo más básico, para luego ir escalando a, no lo complicado, aquí no hablamos de nada complicado, solamente son niveles, ¿no? Son niveles, como cuando uno está aprendiendo a nadar, ¿no? Primero está en la orilla, ¿sí? Cuando ya uno siente confianza, pues ya se mueve un poquito más hacia el centro de la piscina, ¿sí? Y después pues anda por toda la piscina. Pero esa confianza hay que irla poco a poco construyendo. Por eso que los cursos que estamos abordando del Departamento de Matemáticas, con la alianza que tenemos ahora con formaciones permanentes, pues bajo ese formato. Con una nueva metodología, no, con esta metodología no está nueva y no está nueva, pero muy eficiente, ¿no? Pero muy eficiente, con cursos cortos que llegue a donde nosotros queremos llegar. Y sobre todo, algo muy importante que se me olvidaba mencionar, es la cantidad de estudiantes que nosotros esperamos por estos cursos. Tiene que ser grupos pequeños, cosas pequeños, porque sí, porque a veces piensa que masificar el curso con 40, 50 estudiantes, entonces vamos a caer en el método tradicional. No va a dar la oportunidad de conocer, de interactuar, ¿sí? Con el estudiante. Con grupos pequeños, usando esta metodología, nos va a permitir interactuar más con ese joven y vamos a poder detectar sobre todo las debilidades y no solamente debilidades, ¿no? El potencial que tiene, el potencial. ¿Cómo nos damos cuenta del potencial que tienen esos muchachos? Bueno, cuando logramos trabajar con ellos de manera muy particular. Y eso lo logramos con grupos pequeños. Excelente. Bueno, doctor Gilberto, este es un tema que a usted le apasiona mucho y que apasiona, por supuesto, y podemos continuar infinitamente conversando sobre esto. Hasta ahora, pues, en nuestra conversación con el doctor Gilberto, pues hemos visto el problema, le hemos hecho un diagnóstico, hemos planteado la solución y tenemos un pronóstico. Que con esta metodología que ellos plantean, como nos menciona Gilberto, en colaboración del Departamento de Matemática y Física de la Universidad y Formación Permanente, el pronóstico es garantizar el éxito del estudiante dándole paso a paso las herramientas que requiere para que también tenga éxito luego en su carrera universitaria. Por ahora, pues nos despedimos en este podcast agradeciendo, doctor Rivas Cosas, haber aceptado esa invitación. Excelente esta conversación. Hay muchas cosas que pudiéramos, reitero, conversar y seguramente vamos a hacer como mención, invitación cuando ya los cursos pues se hayan dado, sí, y evaluaremos los resultados que se obtuvieron. Por ahora, pues quisiéramos unas últimas palabras del doctor Gilberto, profesor Gilberto, un llamado de acción que le aconsejaría tanto a las instituciones universitarias en el país y digamos en que cualquier universidad suramericana y los estudiantes con respecto a este tema para concluir con nuestro episodio de hoy. Primero, aprender ciencias, ¿sí? Aprender matemática, aprender física, química, ¿sí? Es algo que es muy sencillo. Lo que tenemos que tener son las personas que tengan la formación
para enseñar esa disciplina, porque eso es uno de los problemas que quizás están apareciendo. Personas que no conocen de esto, ¿sí? Y tratan de hablar de ello y quizá esa persona no lo está haciendo como se espera que, 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 como uno esperaría, pues, porque están primero hablando de temas que no son de su área, ¿no? Por un lado. Por eso que hay que romper estereotipos, lo mencionaba al inicio, pero también cuando el joven recibe información de la persona que no es la idónea, eso le puede crear a ellos hasta una barrera, ¿ves? Mientras que por eso que no, hay que dejar esta responsabilidad, ¿no? Valga la cuña, ¿no? A los que saben del tema, ¿no? Por eso que el Departamento de Matemática y Física, que tiene profesores con una amplia experiencia, tanto en el aula, y no solamente en el aula, más de 15 20 años formando profesionales, ¿no? Pero también con formación a nivel de maestría y doctorado, y de paso en las tecnologías más actualizadas de enseñanza. Por eso que el Departamento de Matemáticas estamos comprometidos con esto, ¿sí? Y bueno, y lo que queremos es decirle a la audiencia, las matemáticas y la física, las todos estamos, tenemos las condiciones para aprenderlas, pero debemos dejar esa responsabilidad en las personas que tienen la formación para poder hacer ese trabajo. Y estoy seguro que lo vamos a lograr con esta alianza que estamos haciendo con formación permanente y con esta actualización que estamos llevando dentro del mismo departamento en las nuevas metodologías de enseñanza. Excelente, gracias doctor. Gracias a ustedes por estar aquí, por vernos. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Si quieren tomar acción, siempre les dejamos los contactos del Decanato de Extensión, Formación Permanente, Departamento de Matemática y Física. Cualquier duda, comentario directo que nos quieran hacer llegar, pues bienvenidos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta pronto.